Hola a todos y bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior. Saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Seguimos en la aventura de Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Ya hemos trabajado varios sistemas o varios pensamientos que tiene Padre Rico y uno de los, o tres de los más importantes del que él nos habla es: tienes una empresa, trabajas en una empresa o la empresa trabaja para ti. En cada una de esas tres versiones de empleo o de forma de trabajar, tus finanzas van a tener un tipo de control o un tipo de seguridad. Como él dice, cuando tú trabajas para una empresa es porque no quieres correr riesgos y porque quieres sentirte a lo seguro. Tú no tienes tu empresa, tú trabajas para la empresa, pero entonces estás trabajando para alguien más y cuando esa empresa quiebre o te despidan o suceda algo ajeno como la pandemia que está sucediendo en este momento, estamos viviendo con constante miedo y preocupación. En realidad no trabajamos por dinero, trabajamos por miedo a perder esta seguridad que es la que nos da este tipo de trabajo. Ok, bueno, continuemos con esta aventura en la siguiente lección o la lección número 1 que él llama: los ricos no trabajan por el dinero. No le dije a mi padre que no me estaban pagando. Él no hubiera entendido y yo no quería tratar de explicar algo que ni yo mismo entendía aún. Por 3 semanas más, Mike y yo trabajamos durante 3 horas cada sábado por nada. El trabajo no me molestaba y la rutina se volvía más sencilla. Eran los partidos de béisbol y el no poder afrontar la compra de los cómics la que podía conmigo. Padre Rico apareció por allí al mediodía del tercer sábado. Lo escuchamos maniobrar su camión en el estacionamiento, chisporroteando cuando el motor se apagaba. Entró a la tienda y saludó a la señora Martin con un abrazo. Luego de chequear cómo iban las cosas en la tienda, fue al refrigerador de los helados, sacó 2 paletas, las pagó y nos señaló a Mike y a mí. Vayamos a dar un paseo, chicos. Cruzamos la calle esquivando algunos automóviles y caminando a través de una gran extensión de pasto donde unas personas adultas estaban jugando softball. Nos sentamos en una mesa de picnic apartada y nos dio los helados. ¿Cómo van las cosas, niños? Ok, dijo Mike. Yo asentí y dije acuerdo. ¿Ya aprendieron algo?, preguntó Padre Rico. Mike y yo nos miramos, encogiéndonos de hombros y sacudiendo nuestras cabezas al unísono. Siguiente. Evitando una de las trampas más grandes de la vida. Bien, es mejor que ustedes empiecen a pensar, chicos. Están viendo claramente una de las lecciones más grandes de la vida. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida de gran libertad y seguridad. Si no aprenden la lección, acabarán como la señora Martin y la mayoría de las personas que están jugando softball aquí en el parque. Ellos trabajan muy duro por poca plata, colgados de la ilusión de la seguridad de un trabajo, esperando con agrado las 3 semanas de vacaciones anuales y una magra pensión luego de 45 años de trabajo. Si eso los entusiasma, les daré un aumento de 25 centavos por hora. Pero estas son buenas personas y trabajan mucho. ¿Se divierte a costa de ellos?, pregunté. Una sonrisa se formó en la cara del papá rico. La señora Martin es como una madre para mí. Yo jamás sería tan cruel. Debo sonar cruel porque estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para señalarles algo a ustedes dos. Quiero expandir sus puntos de vista para que puedan ver algo. Algo que la mayoría de las personas nunca tienen la ventaja de ver porque su visión es demasiado estrecha. La mayoría no ve la trampa en la que se han metido. Mike y yo nos sentamos sin estar seguros de su mensaje. Sonaba cruel, pero nosotros podíamos sentir que él deseaba desesperadamente que nosotros aprendiéramos algo. Con una sonrisa, papá rico dijo: ¿no sonaban buenos los 25 centavos? ¿No hacían que su corazón latiera más rápido? Sacudí mi cabeza con un no, pero en realidad era así. 25 centavos por hora hubieran sido un gran monto para mí. Ok, les pagaré $1 por hora, dijo Padre Rico con una mueca burlona. Ahora mi corazón empezaba a correr. Mi cerebro chillaba. Tómalo, tómalo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero aún así no dije nada. Ok, entonces, ¿qué les parece? $2 por hora. Mi pequeño cerebro de 9 años y mi corazón casi explotaban. Después de todo, estábamos en 1956 y que me pagaran $2 la hora me hubiera convertido en el niño más rico del mundo. No podía imaginarme ganando esa clase de dinero. Yo quería decir sí, quería aceptar el trato. Podía haber una nueva bicicleta, guantes de béisbol nuevos y la adoración de mis amigos cuando mostrara algo de efectivo. Además de eso, Jimmy y sus amigos ricos nunca podrían volver a llamarme pobre, pero por alguna razón mi boca permaneció
en silencio. Quizá mi cerebro se recalentó y comenzó a derretirse, pero en lo profundo de mi ser, yo realmente no quería esos 2 pesos, 2 dólares por hora. El helado se derretía y corría por mi mano. El envase estaba vacío, y en el piso las hormigas disfrutaban el pegajoso enchastre de vainilla y chocolate. Padre Rico veía ante sí a 2 muchachitos que le devolvían fijamente la mirada, con los ojos muy abiertos y el cerebro en blanco. Él sabía que nos estaba probando y que nuestra parte emocional quería aceptar el trato. Él sabía que el alma de cada ser humano tiene un punto débil y lleno de necesidades, que puede ser comprado. Y él sabía que el alma de cada humano también tenía una parte llena de fortaleza y de esa resolución que no podía ser comprada jamás. La cuestión era cuál de las dos partes era la más fuerte. Él había puesto a prueba a miles de almas en su vida. Él examinaba almas cada vez que entrevistaba a alguien para un trabajo. Bien, que sean 5 dólares la hora. De repente hubo un silencio dentro de mí. Algo había cambiado. La oferta era demasiado buena y ya se había vuelto ridícula. No demasiados adultos en 1956 ganaban más de 5 dólares la hora. La tentación desapareció y se instaló la calma. Lentamente giré a mi izquierda y miré a Mike. Él me devolvió la mirada. La parte de mi alma que era débil y necesitada estaba silenciosa. La parte de mí que no tenía precio tomó el lugar. Una calma y una certeza acerca del dinero penetraron en mi cerebro y en mi alma. Yo sabía que Mike había llegado también a ese punto. Bien, dijo Padre Rico suavemente. Casi todas las personas tienen un precio, y ese precio está dado por esas emociones humanas llamadas miedo y ansiedad. Primero, el miedo a quedarse sin dinero nos motiva a trabajar duro. Entonces, una vez que obtenemos nuestro cheque, la ansiedad y el deseo nos llevan a pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. Y así, el patrón queda configurado. ¿Qué patrón?, pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar cuentas. Sus vidas estarán entonces guiadas para siempre por 2 emociones, el miedo y la ansiedad. Si les ofrecen más dinero, ellos continuarán el ciclo, incrementando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo carrera de ratas. ¿Existe otra manera? ¿Existe otra manera?, preguntó Mike. Sí, dijo Padre Rico lentamente, pero solo unas pocas personas la encuentran. ¿Y cuál es esa manera? Y nuevamente preguntó Mike. Eso, chicos, es lo que yo espero que ustedes descubran a medida que estudian y trabajan conmigo. Eso es por lo que les retiré toda forma de pago. ¿Alguna indirecta?, dijo Mike. Estamos como cansados de trabajar duro, especialmente de trabajar por nada. Bueno, el primer paso es decir la verdad, dijo Padre Rico. Pero no hemos estado mintiendo, dije yo. No dije que estuvieran mintiendo, dije que hay que decir la verdad. Volvió a repetir. ¿La verdad acerca de qué?, pregunté. Acerca de cómo se están mintiendo y sintiendo, dijo Padre Rico. No tienen que decírselo a nadie más, solamente a sí mismos. ¿Usted quiere decir que las personas que están en este parque, los que trabajan para usted, la señora Martin, ninguno de ellos hace eso?, pregunté. Lo dudo, dijo Padre Rico. En lugar de eso, ellos sienten miedo de no tener dinero. En vez de confrontar el miedo, reaccionan en lugar de pensar. Reaccionan emocionalmente en lugar de usar sus cabezas, agregó él, dando golpecitos sobre nuestras cabezas. Entonces, consiguen unos pocos pesos en sus manos y otra vez sus emociones de la alegría, el deseo, las ansias. Ellas toman posesión y ellos vuelven a reaccionar en vez de pensar. ¿De manera que sus emociones construyen sus pensamientos?, dijo Mike. Correcto, dijo Padre Rico. En lugar de decir la verdad acerca de cómo se sienten, ellos reaccionan ante sus sentimientos, estos que les impiden pensar. Ellos sienten miedo y van a trabajar, esperando que el dinero lo mitigue, pero no sucede así. Ese viejo miedo ronda a su alrededor, entonces van de nuevo al trabajo, esperando nuevamente que el dinero calme sus temores. Pero una vez más, no sucede así. El miedo los tiene atrapados en esta trampa de trabajar, ganar dinero y esperar que el miedo se disipe. Pero cada mañana al levantarse, el miedo se levanta con ellos. Para millones de personas, ese viejo miedo es la causa de que no puedan conciliar el sueño, originándoles noches de agitación y temor. De manera tal que otra vez se levantan y van a trabajar, esperando que el cheque de su sueldo elimine ese miedo que corroe su alma. El dinero está manejando sus vidas, pero ellos se rehúsan a asumir la verdad. El dinero tiene el control de sus emociones y, en consecuencia, de sus almas. Padre Rico se sentó tranquilamente, dejando que sus palabras fueran asimiladas. Mike y yo escuchamos lo que él dijo,
pero realmente no entendimos por completo de qué estaba hablando. Lo único que yo sabía era que a menudo me preguntaba por qué los adultos iban tan deprisa a sus trabajos. Esto no parecía muy divertido, y ellos nunca parecían demasiado felices. Sin embargo, algo los mantenía huyendo hacia sus trabajos. Al darse cuenta de que habíamos asimilado tanto como nos fuera posible, esto es lo que él había estado hablando, Padre Rico dijo: Chicos, yo quiero que eviten esta trampa. Eso es realmente lo que deseo enseñarles. No tan solo a ser ricos, porque ser ricos no resuelve ese problema. Ah, no, pregunté sorprendido. No, déjenme finalizar acerca de esta otra emoción, que es el deseo. Algunos lo llaman ansia o anhelo, pero yo prefiero deseo. Es perfectamente normal desear algo, o algo mejor, tal vez más lindo, más divertido o excitante. De manera que las personas también trabajan por el dinero a causa de sus deseos. Ellos quieren dinero porque piensan que pueden comprar alegrías, pero las alegrías que el dinero puede comprar son a menudo efímeras. Así pronto vuelven a necesitar más dinero para más alegrías, más placer, más confort, más seguridad. Y entonces ellos siguen trabajando, creyendo que el dinero aliviará sus almas afligidas por el miedo y el deseo. Pero el dinero no puede hacer eso. ¿Aún la gente rica?, preguntó Mike. Incluyendo a la gente rica, dijo Padre Rico. De hecho, la razón de la riqueza de muchas personas no es el deseo, sino el miedo. En realidad, ellos creen que el dinero puede eliminar el miedo de no tenerlo o de ser pobre, y por eso amasan toneladas de dinero para luego descubrir que el miedo ha empeorado. Ahora temen perder lo que tienen. Tengo amigos que siguen trabajando aunque ya tengan demasiado. Conozco personas que poseen millones y están más temerosas ahora que cuando eran pobres. Están aterrorizados de perder todo su dinero. Los miedos que los lleva a ser ricos ahora han empeorado. Esa parte débil y necesitada de sus almas está gimiendo en voz más alta cada vez más. Ellos no quieren perder sus mansiones, los automóviles, la vida de clase alta que el dinero les ha comprado. Temen qué dirán sus amigos si perdieran toda su fortuna. Muchos están emocionalmente desesperados y neuróticos, aunque lucen ricos y tienen más dinero. Entonces, ¿es más feliz un hombre pobre?, pregunté. No, no lo creo, replicó Padre Rico. El hecho de evitar el dinero es tan psicótico como ser adicto a él. Como corolario, el pordiosero del pueblo pasó de largo por nuestra mesa, deteniéndose en un gran cesto de desperdicios, revolviendo todo en busca de algo. Los tres lo miramos con gran interés, cuando quizás en otra oportunidad lo hubiéramos ignorado. Padre Rico sacó $1 de su billetera y con un gesto se lo ofreció al hombre, ya mayor. Al ver el billete, el vagabundo vino a nosotros inmediatamente, lo tomó y le agradeció profundamente, huyendo extasiado con su buena fortuna. Él no es muy diferente de muchos de mis empleados, dijo Papá Rico. Yo he conocido mucha gente que dice: oh, yo no estoy interesado en el dinero, pero aún así ellos trabajan en su empleo por lo menos 8 horas por día. Eso es una negación de la verdad. Si no están interesados en el dinero, entonces ¿por qué están trabajando? Esa clase de mentalidad probablemente es más psicótica que la de una persona que acumula dinero. Mientras estaba sentado y oyendo a mi papá rico, mi mente recordaba por instantes las innumerables veces que mi propio padre decía: yo no estoy interesado en el dinero. Decía esas palabras muy a menudo y se cubría a sí mismo afirmando siempre: yo trabajo porque amo mi profesión. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que todos los restos de miedo y deseo se hayan ido? No, eso sería malgastar el tiempo, dijo Padre Rico. Las emociones son lo que nos hace humanos, nos hacen reales. La palabra emoción quiere decir energía en movimiento. Sean sinceros acerca de sus emociones y úsenlas junto con su mente, en su propio favor y no en su contra. Wow, dijo Mike. No temas por lo que yo acabo de decir. Todo eso tendrá más sentido en los próximos años. Tan solo debes ser un observador, no un reaccionario de tus emociones. La mayoría de las personas no saben que sus emociones están delineando sus pensamientos. Tus emociones son tus emociones y tienes que aprender a delinear tus propios pensamientos. ¿Puede darme un ejemplo?, pregunté. Seguro, replicó. Cuando una persona dice necesito encontrar un trabajo, una emoción está tomando el lugar de un pensamiento. El miedo a no tener dinero genera ese pensamiento. No entiendo, dijo Mike. Por ejemplo, dijo Padre Rico, si el miedo a no tener suficiente dinero surge, en lugar de salir corriendo inmediatamente a conseguir un trabajo a fin de ganar unos pocos pesos para mitigar el miedo, ellos antes deben hacerse a sí mismos esta pregunta:
¿Es ese trabajo la mejor solución a largo plazo para este miedo? En mi opinión, la respuesta es no, especialmente si miran a lo largo de toda la vida de una persona, porque un empleo realmente es una solución de corto plazo para un problema a largo plazo. Pero mi padre siempre está diciendo, continúa estudiando, obtén buenas calificaciones, así podrás encontrar un trabajo estable y seguro. Esta vez fui yo el que habló, esto algo confundido. Sí entiendo que lo diga, dijo papá rico sonriendo. La mayoría de las personas recomiendan eso y para muchas de ellas es una buena idea, pero esa recomendación surge a partir del miedo. ¿Quiere decir que mi padre dice eso porque siente miedo? Sí, respondió. Él está aterrorizado de que tú no puedas ser capaz de ganar dinero e insertarte en la sociedad. No me malinterpretes. Él te ama y desea lo mejor para ti, y creo que sus miedos están justificados. Una educación y un empleo son importantes, pero no manejarán el miedo. Verás, el miedo que lo lleva a levantarse cada mañana para ganar algunos pesos es el mismo que lo hace ser un fanático de que tú continúes estudiando. Entonces, ¿qué recomienda usted? Pregunté. Yo quiero enseñarles a adquirir la maestría en el poder que tiene el dinero, a no temerle, y eso no se enseña en los colegios. Si ustedes no lo aprenden, se convertirán en esclavos del dinero. Finalmente, todo cobraba sentido. Lo que él quería era que expandiéramos nuestra visión, que viéramos lo que, al respecto, ni la señora Martín y sus empleados, ni mi padre podían ver. Él usó ejemplos de que sonaban crueles por momentos, pero yo nunca los he olvidado. Ese día mi visión se expandió y pude empezar a ver la trampa que yace por delante de la mayoría de las personas. Verán, en última instancia, todos somos empleados. Lo que trabajamos es en distintos niveles, agregó Padre Rico. Lo que yo quiero, niños, es que tengan una chance de evitar esa trampa, causada por las emociones del miedo y la ansiedad. Úsenlas a su favor y no en su contra. Por eso quiero enseñarles. Yo no estoy interesado en que aprendan a tan solo construir una pila de billetes. Eso no dominará el miedo o las ansias. Si en primer lugar ustedes no dominan estas dos emociones y se vuelven ricos, serán simplemente esclavos bien remunerados. Bueno, ¿y cómo evitamos la trampa? Pregunté. Las causas principales de la pobreza o de las luchas financieras son el miedo y la ignorancia. No la economía, ni el gobierno, ni los ricos. Son el miedo y la ignorancia autoinfligidos los que mantienen a la gente atrapada. Así que, chicos, ustedes vayan al colegio y logren un título universitario, que yo les enseñaré cómo permanecer fuera de la trampa. Las piezas del rompecabezas iban apareciendo. Mi padre instruido tenía una gran formación y una gran carrera, pero jamás le habían enseñado cómo manejar sus miedos o el dinero. Se hacía claro que yo podía aprender cosas bien diferentes de cada uno de los dos padres. Bien, has estado hablando sobre el miedo a no tener dinero, pero ¿cómo afectan nuestros pensamientos al deseo o las ansias? Preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento? ¿Notaron cómo crecían sus deseos? Movimos los dos nuestras cabezas asintiendo. Al no dejarse llevar por sus emociones, ustedes contuvieron sus reacciones y pudieron pensar. Eso es lo más importante. Siempre tenemos emociones de miedo o ansiedad. De aquí en adelante es más importante para ustedes utilizar esas emociones para su propio beneficio y a largo plazo, y no simplemente dejar que ellas los manejen controlando sus pensamientos. La mayoría de las personas usan el miedo y la ansiedad en contra de sí mismos. Ese es el comienzo de la ignorancia. Muchos, a raíz de sus emociones de miedo y deseo, viven sus vidas a la caza de salarios, aumentos y la seguridad de un empleo, sin cuestionarse realmente a dónde los está conduciendo esos pensamientos altamente emotivos. Es igual que la imagen de un burro tirado de una carreta. Esto mientras el amo hace colgar una zanahoria delante de la nariz del animal. Puede ser que el dueño del burro esté yendo donde quiere, pero el animal está persiguiendo una ilusión. Al día siguiente solo habrá para el burro una nueva zanahoria. ¿Quiere decir que en el momento en que empecé a imaginarme un nuevo guante de béisbol, golosinas y juguetes, fue como la zanahoria para el burro? Preguntó Mike. ¿Quiere decir que sí nos va a pasar así? Sí, y a medida que vayan creciendo, los juguetes serán más caros, un nuevo automóvil, un barco y una gran casa para impresionar a sus amigos, dijo papá rico con una sonrisa. El miedo los empuja fuera de la puerta, y el deseo los llama, seduciéndolos hasta las rocas, y esa es la trampa. ¿Y entonces cuál es la respuesta? Volvió a preguntar Mike. Lo que intensifica el miedo y el deseo es la ignorancia. Esa es la razón por la que las personas ricas con grandes cantidades de dinero a menudo se sienten más temerosas cuanto más ricas se vuelven.
El dinero es la zanahoria. La ilusión. Si el burro pudiera ver el cuadro completo, repensaría su elección de perseguir esa zanahoria. Padre Rico siguió adelante explicando que la vida humana es un devenir entre ignorancia e iluminación. Nos explicó que, una vez que una persona cesa de buscar información y conocimiento de sí mismo, se instala en la ignorancia. Y esa es una lucha de momento a momento, aprender a abrir o a cerrar la propia mente. Bueno, hasta esta parte, que ya es bastante interesante. Saben que yo soy un gran fan y un enamorado de Un Curso de Milagros, pero está aquí hablando del miedo y del miedo a... El miedo sentimos o creemos y lo justificamos. Creemos que todos debemos de tener miedo por algo, por infinidad de cosas. Pero este miedo del que está hablando el Padre Rico es algo que me está describiendo mi forma de vida, de levantarme, trabajar y ganar dinero. Cuando hubo un tiempo en que estuve sin trabajo, para mí fue como una frustración muy grande porque a pesar, sentía que estaba envejeciendo, que había gente más joven que yo y que podía hacer mi mismo trabajo y por menos dinero, y tenía mucho miedo a perder esa comodidad o estabilidad que el trabajo me ha dado. Entonces, creo que está poniendo bien los cimientos sobre el empleo, sobre qué te motiva a trabajar, y dijo algo importante: ¿crees que ese trabajo donde vas a trabajar obviamente va a ayudarte a cumplir o olvidar ese miedo? ¿O ese trabajo ese trabajo te va a sacar adelante de ese miedo? Es una pregunta que él pregunta aquí. Entonces estaría bien que todos los que estamos o los que están oyendo este audio se pregunten si el trabajo donde están es el suficiente para ese miedo por el cual están trabajando. Bueno, continuamos. Y dice aquí: nos explicó que una vez que una persona cesa de buscar información, se queda en la ignorancia. Miren, el colegio es muy importante. Ustedes van a la escuela para aprender cierta habilidad o profesión, y así ser un miembro que contribuye a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, comerciantes, oficiales de policía, bomberos, soldados. Las escuelas los forman de tal manera que nuestra cultura puede prosperar y florecer. Esto dijo Padre Rico. Desafortunadamente para muchos, la escuela es el final y no el principio. Se hizo un gran silencio. Padre Rico sonreía. Yo no comprendí todo lo que dijo ese día, pero como sucede con la mayoría de los grandes maestros cuyas palabras continúan enseñándose por años, muchas veces largo tiempo después del que ya se han ido, las palabras de Papá Rico aún están conmigo. He sido un poco cruel hoy, dijo. Cruel por una razón. Quiero que siempre recuerden esta charla. Quiero que siempre piensen en la señora Martin. Quiero que siempre recuerden al burro. Que no se olviden nunca porque sus dos emociones, miedo y deseo, los pueden llevar a una de las trampas más grandes de la vida. Si ustedes no están alertas para evitar que ellas controlen sus pensamientos, van a pasar la vida viviendo con miedo, esto sin explorar nunca sus sueños. Y esto es cruel. Trabajar arduamente por el dinero, pensando que puede comprar las cosas que los harán felices. Eso también es cruel. Despertarse en medio de la noche aterrorizado por el temor de no poder pagar las deudas. Esa es una horrible forma de vivir. Una vida determinada por el monto del cheque del sueldo. Eso no es realmente una vida. Pensar que un empleo brindará seguridad es mentirse a uno mismo. Es cruel, y esa es la trampa que quiero que eviten si fuera posible. He visto cómo el dinero dirige la vida de la gente. No dejen que eso les pase a ustedes. Por favor, no dejen que el dinero maneje sus vidas. Una pelota de softball rodó por debajo de nuestra mesa. Padre Rico la levantó y la arrojó de vuelta. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con el miedo y el deseo?, pregunté. Tiene que ver, porque la ignorancia acerca de las cuestiones del dinero es lo que causa tanto miedo y tanto deseo, respondió. Déjeme darle algunos ejemplos. Un médico, deseoso de proveer una mejor vida a su familia, incrementa el monto de sus honorarios. Al hacer esto, hace que el costo en la salud aumente para todos. Entonces, los más afectados resultan ser los más pobres, de manera que la gente pobre acaba teniendo peor salud que la gente rica. Como los médicos incrementan sus honorarios, los abogados también lo hacen. Cuando los abogados hayan aumentado, los maestros querrán también un incremento en sus ingresos, lo que elevará el monto de nuestros impuestos, y así sucesivamente. Pronto habrá una brecha tan grande entre pobres y ricos que el caos estallará y será el colapso de otra gran civilización. Las civilizaciones colapsaron cuando la brecha entre los que tienen y los que no se hizo demasiado grande. Estados Unidos está en esa senda, probando una vez más que la historia se repite a sí misma, porque no aprendemos de la historia, solo memorizamos nombres, fechas históricas, pero no aprendemos la lección.
¿No se supone que los precios suban? Pregunté. No, en una sociedad bien educada, con un gobierno bien administrado, en realidad los precios deberían bajar. Por supuesto, esto es verdad solo en teoría. Los precios suben a causa del miedo y el deseo, estos causados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran a los niños en eso del manejo del dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas se enfocan solo en enseñar a la gente a trabajar por el dinero y no en cómo tomar las riendas del poder de ese dinero. Pero no tenemos escuelas de negocios, preguntó Mike. ¿Acaso no estás alentándome a que siga una carrera universitaria de negocios hasta lograr un máster? Sí, contestó Papá Rico, pero demasiado a menudo las escuelas de negocios entrenan empleados que son sofisticados contadores de habichuelas. Dios no permita que los contadores de habichuelas dirijan una empresa, ¿verdad? Todo lo que saben hacer es ver los números, despedir gente y acabar con el negocio. Lo sé, porque yo contraté contadores de habichuelas. Ellos solo piensan en bajar costos y elevar precios, lo que causa más problemas. Su trabajo es importante. Desearía que haya más gente que lo supiera hacer, pero tampoco es del cuadro completo, agregó Papá Rico con disgusto. ¿Pero existe una respuesta? Preguntó Mike. Sí, dijo Padre Rico. Aprender a utilizar las emociones para pensar y a no pensar con las emociones. Cuando ustedes chicos adquirieron el control de sus emociones al aceptar trabajar gratis, allí pensé que había esperanza, y cuando nuevamente resistieron sus emociones al ser tentados con más dinero, estaban de nuevo aprendiendo esto a pensar a pesar de estar emocionalmente cargados, y ese es el primer paso. ¿Por qué es tan importante ese primer paso? Pregunté. Bueno, está en ustedes descubrirlo. Si desean aprender, muchachos, los llevaré al terreno espinoso. Es el lugar que casi todos evitan. Los llevaré a ese lugar al que la mayoría de las personas temen ir. Si ustedes van conmigo, abandonarán la idea de trabajar para conseguir dinero, y en lugar de eso, aprenderán a tener dinero trabajando para ustedes. ¿Y qué obtendremos si vamos con usted? Si accedemos a aprender de usted, ¿qué conseguiremos? Pregunté. Lo mismo que Brian Rabbit, lo que él consiguió. Respondió. Liberarse de Tar Baby. ¿Existe un terreno espinoso? Pregunté. Sí, respondió. Es nuestro miedo y nuestra ansiedad. Enfrentar nuestros miedos y confrontar nuestra ansiedad, nuestras debilidades y nuestras necesidades. Esa es la salida. Y el camino hacia la salida es a través de la mente, eligiendo nuestros pensamientos. ¿Elegir nuestros pensamientos? Preguntó Mike desconcertado. Así es, eligiendo lo que pensamos en vez de reaccionar a partir de nuestras emociones y simplemente levantándonos e ir a trabajar en la intención de resolver el problema, solo porque el miedo de no tener suficiente dinero para pagar las cuentas nos aterra. Pensar sería tomarse el tiempo que hacemos a nosotros mismos una pregunta. Algo así como trabajar cada vez más, esto duramente. ¿Esa es la mejor solución para el problema? La mayoría de las personas están tan aterrorizadas por no decirse a sí mismas la verdad, de que el miedo tiene el control, que ni siquiera pueden pensar y salen huyendo por la puerta. Tarbabi tiene el control, a eso me refiero con elegir los pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntó Mike. Eso es lo que estaré enseñándoles. Les enseñaré a tener opciones de pensamiento para considerar en lugar de reaccionar como reflejo de la rótula. Porque tragando el café del desayuno y huyendo por la puerta, ¿no? Recuerden lo que he dicho antes. Un trabajo es tan solo una solución de corto plazo para un problema que es de largo plazo. La mayoría de las personas tienen un problema en la mente y es el corto plazo. Son las cuentas al finales del mes. El tarbabi. El dinero ahora dirige sus vidas, o debería decir el miedo, también la ignorancia acerca de ese dinero. De manera que ellos hacen lo mismo que sus padres. Se levantan cada día y salen a trabajar por dinero, sin tomarse el tiempo para pensar. ¿Existe otra manera? Ahora son sus emociones y no sus cabezas las que controlan sus pensamientos. ¿Podrías decirnos la diferencia entre pensar con las emociones y pensar con la cabeza? Preguntó Mike. Oh, sí, todo el tiempo estoy oyendo algo al respecto, respondió Papá Rico. Oigo cosas como, bueno, todo el mundo tiene que trabajar, o los ricos son tramposos. También, buscaré otro trabajo, o merezco el aumento. Usted no puede estar presionándome, ¿o sí? También, frases como, me gusta ese trabajo porque es seguro, en lugar de, me estoy perdiendo de algo por estar aquí. Lo cual rompe el pensamiento emocional dando a la persona tiempo para pensar claramente. Debo admitir que esa fue una grandiosa lección recibida, saber si alguien estaba hablando a partir de sus emociones o basándose en un pensamiento claro. Fue una lección que me sirvió mucho para la vida.
especialmente cuando yo era el que estaba hablando desde la emoción y no desde el pensamiento claro. Mientras encaramos el retorno hacia la tienda, Papá Rico explicó que los ricos realmente hicieron el dinero, no trabajaron por él. Él continuó explicando que cuando Mike y yo estábamos acuñando monedas de 5 centavos con el plomo, creyendo que estábamos haciendo dinero, estuvimos muy cerca de la forma de pensar de los ricos. El problema fue que, hecho por nosotros, esto era ilegal. Era legal que lo hiciera el gobierno o los bancos, pero no nosotros. Nos explicó las formas legales e ilegales de hacer dinero. Padre Rico continuó explicando que los ricos saben que el dinero es una ilusión, exactamente como la zanahoria para el burro. Es solo por el miedo y los deseos que la ilusión del dinero es mantenida por millones de personas unidas en el pensamiento de que el dinero es real. El dinero realmente es un invento. Fue nada más por la ilusión de la confianza e ignorancia de las masas que el castillo de naipes permaneció sostenido. De hecho, agregó, en muchos sentidos la zanahoria del burro era más valiosa que el dinero. Él habló acerca del patrón oro en el que estaba basado Estados Unidos y de que cada billete de dólar era actualmente un certificado en plata, lo que le preocupaba. Era un rumor de que algún día abandonaríamos ese patrón oro y nuestros dólares ya no serían garantizados en plata. Cuando suceda eso, chicos, el infierno entero se desencadenará. Las clases media y pobre, los ignorantes, tendrán sus vidas arruinadas simplemente por haber continuado creyendo que el dinero es real y que la compañía para la cual trabajaban o el gobierno cuidaría de ellos. Realmente no entendimos lo que él estaba diciendo ese día, pero a lo largo de los años todo cobró más y más sentido. Siguiente y última parte de este capítulo dice así: viendo lo que otros pasan por alto. Al subirse a su pick-up, que estaba estacionada fuera de su pequeño mercado, dijo: sigan trabajando, chicos, pero cuanto antes se olviden de la necesidad de un cheque de pago mensual, más fácil será su vida de adultos. Continúen utilizando sus cerebros, trabajen gratis y pronto sus mentes les mostrarán formas de ganar muchísimo más dinero del que yo podría pagarles jamás. Ustedes verán cosas que el resto de la gente nunca ve. Oportunidades justo enfrente a sus narices. Muchas personas no ven esas oportunidades porque están buscando el dinero y la seguridad, de manera que eso es todo lo que obtienen. En el momento en que vean una oportunidad, la seguirán viendo por el resto de sus vidas. Cuando llegue ese momento, les enseñaré algo más. Aprendan esto y evitarán una de las trampas más grandes de la vida. Ustedes jamás tocarán ese tar baby. Mike y yo tomamos nuestras cosas de la tienda y nos despedimos de la señora Martin agitando las manos. Volvimos al parque, al mismo banco de picnic y pasamos varias horas allí pensando y hablando, pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en el colegio pensando y hablando y durante 2 semanas más continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado estaba nuevamente despidiéndome de la señora Martin y observando el stand de las historietas con una mirada nostálgica. Lo más difícil de no cobrar ni siquiera los 30 centavos por sábado era no tener dinero para comprarme algunas historietas. De repente, mientras la señora Martin nos decía adiós, noté algo que ella hacía y que nunca antes había observado. Es decir, la había visto hacerlo, pero jamás lo había registrado. Ya se pone interesante esto, ¿verdad? Y dice aquí: ella estaba cortando en mitades la página frontal de los cómics. Guardaba la mitad superior de cada portada, desechando el resto de la revista dentro de una gran caja marrón de cartón pesado. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me contestó que las arrojaba a la basura. Las mitades superiores de las portadas se las entrego al distribuidor de libros, a modo de crédito para nuevos ejemplares. Él vendrá en 1 hora. Mike y yo esperamos esa hora. Enseguida el distribuidor llegó, y le pregunté si podríamos tomar los libritos de historietas. Él me respondió: pueden tenerlos si trabajan para este almacén y no los revenden. Nuestra sociedad fue revivida. La mamá de Mike tenía una habitación vacía en el sótano que nadie usaba. La limpiamos y comenzamos a apilar allí cientos de revistas de historietas. Pronto nuestra biblioteca de cómics fue abierta al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, quien le encantaba estudiar, para ser la cabeza de la biblioteca. Ella cobraba a cada niño 10 centavos la entrada, y el lugar permanecía abierto desde las 2:30 hasta las 4:30 p.m. Todos los días después del colegio, los clientes, niños del vecindario, podían leer tantas revistas como pudieran en esas 2 horas. Era una ganga para ellos, dado que cada cómic costaba 10 centavos y alcanzaban a leer entre 5, 6 o 2 en esas horas. La hermana de Mike chequeaba a los niños cuando se iban, para asegurarse de que nadie se apropiara de ninguna revista.
Ella también llevaba los libros con los registros, dividiéndolos en cuántos niños venían cada día, quiénes eran y cualquier comentario que pudiera tener. Mike y yo promediamos los $9.50 por semana, esto durante un periodo de 3 meses. Le pagamos a su hermanita $1 por semana y la dejábamos leer gratis las historietas, lo cual rara vez hacía, dado que siempre estaba estudiando. Mike y yo mantuvimos un acuerdo de trabajar en la tienda cada sábado, recolectando todos los cómics de todos los almacenes. Respetamos nuestro acuerdo de no vender ninguna revista. Las quemábamos cuando se ponían muy andrajosas. Intentamos abrir una sucursal, pero nunca pudimos encontrar a alguien tan dedicado como la hermana de Mike en quien pudiéramos confiar. A una edad temprana descubrimos lo difícil que era encontrar buen personal. 3 meses después de que la biblioteca fuera abierta por primera vez, se suscitó una pelea en el lugar. Algunos camorristas de otro vecindario lograron entrar por la fuerza y la iniciaron. El padre de Mike sugirió que cerráramos el negocio, así que nuestra tienda de historietas cerró, y nosotros dejamos de trabajar los sábados, esto en el mini mercado. De todos modos, el papá de Mike estaba feliz porque habíamos aprendido bien nuestra primera lección. Habíamos aprendido a tener dinero trabajando para nosotros. Al no recibir ningún pago por nuestro trabajo en la tienda, nos vimos forzados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero. Al iniciar nuestro propio negocio, la biblioteca de historietas, teníamos el control de nuestras propias finanzas sin depender de un empleador. Lo mejor fue que nuestro negocio generaba dinero para nosotros, aun cuando no estábamos allí físicamente. Nuestro dinero trabaja para nosotros. En lugar de pagarnos dinero, Padre Rico nos había dado mucho más. Bueno, fin de este capítulo de Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno, para los que no lo entendieron o no lo captaron, lo principal de un negocio es que ese negocio te produzca sin que estés ahí. Un ejemplo podría ser, obviamente, los que hacen o generan contenido para YouTube, hacen un video, lo suben, lo monetizan y pues la verdad es que ahí se ven las ganancias. Pueden estar haciendo otras cosas o trabajando de otras cosas, pero tienen negocios donde el negocio es que no estés ahí, que no estés presente, porque si tú estás, digamos que piensas que pusiste un negocio, no sé, una taquería y no sabes en quién confiar y siempre estás al pendiente del negocio, entonces quiere decir que el dinero no está trabajando para ti. Porque por muy patrón que te sientas o muy dueño de ese negocio, el negocio te está absorbiendo tiempo, entonces estás otra vez amarrado en el de estoy trabajando para alguien más, en este caso para los miedos, como lo explica aquí él, para los miedos y las ansiedades, las emociones, todo esto que nos hace girar el mundo y que nos hace sentir humanos, estamos trabajando para ellos. Entonces empiecen a pensar, a generar, antes de dormir pregúntenle al Espíritu Santo, a Dios, al universo, a la vida misma, en qué podrían trabajar. Piensen en ese negocio, genérenlo, imagínenselo y después vean la manera de que ese negocio pueda trabajar sin que ustedes estén ahí. Esa es la lección que Padre Rico, Padre Pobre les enseñó aquí a los niños, a su hijo y a Robert. Pero lo pudieron encontrar viendo que podían hacer dinero de la basura de la nada, que era lo que tiraba la señora Martin. Pero bueno, espero les haya gustado la lectura. Saben que si quieren dejarme algún comentario, alguna sugerencia, pueden hacerlo pues en la caja de comentarios, que para eso está. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Saben que pueden suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo con sus amigos. Este fue un capítulo de Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Cuídense bien, cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.